Muchachos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Vamos a empezar con esta sección que también son recomendaciones para que empieces tu colección, pero también no mueras en el intento. Es decir, no gastes una fortuna en conseguir juegos que no te vayan a gustar. Aquí te voy a dar 25 recomendaciones de juegos que son en cierta forma económicos y que van a ser bastante duraderos. Ay, se me lengua la traba. Duraderos. La verdad es que me costó algo de trabajo porque también... ¿Qué más quisiera poder recomendar más juegos? Pero sí, hay varios que son bastante caros y sobre todo que quiero que tengan una idea de, no sé, un precio abajo de 500 pesos mexicanos para que consigan algún juego y digan si valió la pena el gastito. Bueno, por lo mientras vamos a empezar con lo que serían estos juegos, estas recomendaciones. No llevan orden en específico porque, bueno, son recomendaciones dependiendo de tus gustos, exceptuando los 3 primeros lugares que yo considero que son juegos que sí o sí debes conseguir. Especialmente porque sí, en cierta forma son económicos. Así que por lo mientras, vamos para allá. ¡Wii! Y vamos a empezar justamente con Need for Speed Carbon. Este juego, a decir verdad, es una de esas joyitas no olvidadas, muy por el contrario, sigue bastante viva porque tiene una gran base de fans por los modos de juego, por todo lo que incluye, es decir, trae un soundtrack increíble, varias canciones de aquí las tengo en mi teléfono de hecho, personalización como no se ha visto en otros juegos, tal vez en otro que posiblemente hablemos más adelante, también el hecho de que este es uno de esos juegos que sí tiene una variación muy grande entre la versión portátil y la versión grande, por así decirlo, la versión de consola. Este siendo uno de los Need for Speed más recordados también porque salió en prácticamente todas las plataformas del momento. Yo lo alcancé a jugar tanto en versiones portátiles como en versiones grandes. Y ok, voy a ponerlo de esta manera. La versión de GameCube es una que se ve increíble, se ve padrísima. De hecho, me encanta el serigrafiado que tiene. Porque, bueno, los juegos de GameCube tenían un serigrafiado bastante bonito. Pero, también me quedo con este porque dura bastante el juego, es algo económico. Su precio no puede pasar arriba de los 400 pesos mexicanos aproximadamente. Esto es una prox, puedes encontrarlo hasta más barato. O puede que por el contrario haya gente que se quiera pasar, pero yo más o menos doy la especulación, doy más o menos el precio con respecto a lo que yo lo he vendido y a lo que yo lo he visto. El siguiente es Príncipe de Persia Warrior Within. Este es parte de una trilogía que salió para consolas de la quinta generación, es decir, GameCube, Xbox y PlayStation 2. Siendo la de GameCube, a mi parecer, la que se ve más bonita. Pero bueno, eso es discutible. La verdad es que el juego es bastante bueno, tiene una animación muy buena, unos escenarios bastante padres. La verdad es que sí me quedé con un muy buen sabor de boca. Desgraciadamente me falta el tercero de estos, que posiblemente ahí es a donde alguien me diga, oye, pero el Sand of Time es mejor. Sí, pero también este es una chulada, la verdad. No les voy a mentir, y sobre todo que este es un poco más fácil de conseguir y también es igual de económico. Estamos hablando que su precio puede llegar a lo que yo lo he visto, les voy a decir que es el precio máximo, 300 pesos. La verdad es que es una muy buena opción para quien quiere un juego con muy buena calidad a muy buen precio. Aquí les iba a presentar uno de los SSX, porque la verdad los 3 juegos que salieron para el GameCube son buenísimos, pero me voy a tener que decantar por uno, y ese va a ser el SSX On Tour. Aparte de toda la, digamos, emoción, todo el contenido que trae los juegos anteriores, este trae el hecho de que vienen Peach, Mario y Luigi como personajes extras. La verdad es que por eso lo recomiendo, porque es un juego que vale bastante la pena. Yo porque sí soy afecto a este tipo de juegos de carreras de snowboarding. La verdad es que el SSX On Tour me llamó muchísimo la atención. Porque, bueno, aparte de toda la música que trae, porque es música, digamos, sí comercial de esos años, pero bastante buena. O sea, no hay desperdicio, siendo honestos. Y el hecho de que puedas jugar con Mario, con Peach o con Luigi, le da un plus más. Porque sí, este juego también salió en PlayStation 2, pero el plus aquí es justamente los personajes de Nintendo. Este también lo pueden llegar a encontrar más o menos en un precio que yo lo he visto máximo de unos 300 pesos. Les digo, no es nada malo el juego, por el contrario es excelente. Pero aquí donde brilla es justamente los personajes, porque sí tienen habilidades muy diferentes a los demás personajes del juego.
Nos seguimos con 007 Agent Under Fire. Este es uno de esos juegos de primera persona, porque es de disparos en primera persona, que la verdad es... o sea, es bastante difícil, no les voy a decir, es jugar un juego de primera persona de la vieja escuela. Para que se den una idea, aquí no hay mira automática. Bueno, en teoría sí, pero no como hoy en día que nada más aprietas el botón e inmediatamente selecciona el objetivo. No, digamos tendrías que estarle moviendo y más o menos te va medio a ayudar a apuntar. Pues sí, porque es realmente de los... digamos de la época en la que apenas estaban empezando los FPS con mira, digamos, un poquito más guiada. Pero no por eso significa que sea malo, muy por el contrario, el juego me gustó bastante, está muy bien hecho, a mi parecer. Hay más juegos del 007 aquí, pero yo siento que este es el que vamos a mencionar en esta lista, porque también no es un juego muy caro, puede llegar a costar arriba, aproximadamente unos 300 pesos. Y bueno, como les menciono, no hay desperdicio. Este juego incluso creo que llegó a la línea de Player's Choice, por lo que no va a haber tanto problema en que encuentres una copia en buen estado. Hijo de mi madre, se me lengua la traba. Vamos con Robots. Este juego está basado justamente en la película. La verdad es que yo lo estuve jugando un buen rato, me gustó bastante porque digamos que no es lo que tú piensas, por así decirlo. O sea, sí tiene su reto, tiene muy buenas animaciones. La verdad es que jugar con Rodney Ojalata o... bueno, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero el chiste es que es una cosa muy... ¿cómo ponerlo? Vaya, es que el juego en sí no es completamente así como para niños. O sea, sí tienes poca dificultad hasta cierto punto, pero también tiene sus detalles como para que tú puedas decir sí tiene dificultad como para un adulto o una persona un poquito más grande que un niño. Y sobre todo que tiene, digamos, ese sentimiento de que si viste la película, el jugar con los personajes es algo muy bonito. También no es un juego caro, puede llegar a ser algo así como unos 200 pesos, más o menos lo que puede llegar a costarte máximo. Y la verdad es que es una joyita de esas que no brilla, más que nada porque hay otros mejores. Pero por lo mientras nos quedamos con lo económico. Seguimos con Spider-Man, la película. Esta es la película del 2002, no Amazing Spider-Man, ni las últimas de Spider-Man que hayan visto. Esta se podría decir que es de las primeras del universo cinematográfico de Marvel. El juego, la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención porque sí tienes un área bastante grande para explorar. No como en otros juegos, puede que no como obviamente en Spider-Man de PlayStation 4, pero sí llega bastante. O sea, sí hay bastante interacción en varios lados, sí hay bastante contenido extra. O sea, te puedes pasar de verdad horas revisando toda la ciudad y vas a seguir encontrando cositas. A mí eso es lo que me llamó muchísimo la atención porque estuve jugando otros juegos de Spider-Man que la verdad son bastante lineales, pero este me sorprendió por el hecho de que es un mundo abierto. Y como les menciono, no es un juego caro, es un juego que puede llegar a costar máximo unos 250. Hay una segunda parte que es el de Spider-Man 2, pero ese no lo quise mencionar porque esa parte de que un poquito más difícil de conseguir es un poquito más caro. Así que nos fuimos por esa opción que también les va a ayudar a disfrutar una buena tarde con su amigo y vecino Spider-Man. Y vámonos con El Señor de los Anillos, El Regreso del Rey. Pensaba meter las dos torres, pero preferí meter este porque el de las dos torres es un poquito más difícil de conseguir y también un poquito más caro. Por lo que El Retorno del Rey es una excelente opción para aquellos que les encanta sobre todo el mundo de Tolkien. Y la verdad es que no tiene desperdicio este pequeño gran juego que salió para el GameCube. La verdad es que me sorprendió demasiado el sistema de juego. No es tan complicado de usar, realmente es un juego de aventuras, pero aún así, vaya que sí se disfruta. Lo que sí tal vez le podría echar un poquito en cara es que está más basado obviamente en las películas, justamente para vender más. Pero yo creo que si estuviera basado en el libro, quién sabe cómo quedaría. Existe algún juego más o menos basado en el libro, pero definitivamente no llega a la epicidad de este tipo de títulos. Seguimos con las películas, Los Increíbles. Sí, ya sé que estoy mencionando varios juegos de películas, pero también
en esa época los juegos de películas salían bastante bien, salían más hechos, ya sea ¿cómo ponerlo? Muy fuertemente basados en la película o en alguna secuela, no tanto como hacerlos como en otros juegos que me ha tocado ver, que los convierten solamente en un juego party. Entonces pierde el mérito de decir, pues es el juego oficial de la película. En este caso Los Increíbles, la verdad es que a mí me sorprendió mucho, o sea que puedas utilizar a los personajes, utilizarlos como se debe, es decir, con todo y sus poderes, y que sí va en gran parte muy influenciado por la película. Sobre todo porque a mí me encantó muchísimo esta película ahí por el 2004. Y la verdad es que empezar a jugar este tipo de juegos, uno empieza creyendo que son para niños, pero conforme vas jugando vas viendo y le vas encontrando el gustillo, porque no es precisamente algo que uno diga, lo voy a acabar rápido y ya, sino que tiene su chiste, tiene su no sé qué sé yo, que hace que digas, pues lo voy a jugar un buen ratito. Ah, sí, antes de que se me olvide, tanto este como el otro los pueden llegar a encontrar aproximadamente en un precio de 250 aproximadamente. Los Increíbles tal vez lo encuentren hasta más barato, porque es un juego que yo conseguí en su momento en 50 pesos. Por lo que pueden llegarlo a encontrar en unos 200 máximo hoy en día. Puede que hasta menos, pero para que se den una idea. Para finalizar con las películas, vámonos con Cars. Este es otro de esos juegos que está bastante divertido, bastante bien hecho. Y sobre todo, ahí les va la cosa, es económico. Tanto si eres fanático de la película como si quieres mantener a un niño pequeño jugando. La verdad es que el juego es como si fuera un mundo abierto con sus, digamos, misiones, que son las carreras. Pero también conforme vas avanzando vas obteniendo más cositas, algunos corredores extras. Y también pues que puedes llegar a desbloquear todo desde el principio si sabes ponerle los passwords. Eso no hay tanto problema. Pero la verdad me llamó muchísimo la atención porque el juego, como les menciono, es en cierta forma un mundo abierto, porque estás jugando sobre radiación sin fin, digo Radiador Springs. Hijo de mi madre. Tal vez el punto malo para los que lo hemos visto es que, bueno, obviamente tendría que venir en inglés, viene con las voces en inglés. ¿Qué más quisiera que hubiera un mod para ponerle las voces en español? Créanme, hubiera sido una verdadera chulada de juego. Y esta cosa, yo creo que sería uno de esos juegos, no de 10, de 11. Vámonos con juegos de deportes. Yo sé que para muchos esto sería pues es que para eso existe FIFA. Sí, pero me voy a quedar justamente con FIFA Street en este caso. Porque aparte de que es un juego bastante bueno, o sea, es de los pocos de fútbol que sí le he echado un poquito más de tiempo para jugar, me llamó la atención que es bastante rápido, es bastante intenso. No es como jugar un juego, digamos, de FIFA, que a mi parecer, a mí sí me aburren, no les voy a mentir, pero este no, porque es la acción más rápida a comparación de un juego de fútbol normal. Tal vez por eso es que lo estoy recomendando, y sobre todo que también no es un juego tan caro. Este sí puede estar un poquito elevado, pero como dije, van a ser juegos abajo de 500 pesos aproximadamente. Este lo pueden llegar a encontrar hasta en unos 400, pero créanme, sí vale la pena. Está la parte 2, pero la parte 2 sí ya sobrepasa el precio que yo estoy mencionando. Pero por eso justamente no se desanimen, FIFA Street 1 es una muy buena opción de compra. Y vámonos con X-Men Legends. Este juego, a decir verdad, me sorprendió bastante por ser un tipo de juego que se juega con una vista de 3/4 aérea. Es decir, alcanzas a ver desde arriba, por así decirlo, al personaje, pero sin que estés, digamos, atrás de él, o que se vea de frente, o que puedas mover la cámara libremente. Cosa que hace que sea un tanto diferente a lo que uno está acostumbrado hoy en día, pero en ese entonces era lo que había, y sobre todo era un modo de juego que a la gente le gustaba. Lo que me llama mucho la atención es justamente el repertorio de X-Men que tenemos aquí. Hay algunos que tienen diseños, por así decirlo, de la película, pero no es nada malo, por el contrario, se ve bastante bien. Y sí, nos vamos a encontrar con una muy buena cantidad de jefes. Ahí se alcanza a ver que vamos a enfrentarnos hasta con un centinela. Y claro, este juego también tiene una segunda parte, pero lo mismo, tiende a ser algo más cara. Así que nos vamos a quedar con esta opción por lo mientras, que es bastante disfrutable. No les va a decepcionar, la verdad, si son fanáticos de los X-Men. De hecho es un juego bastante buscado aún a la fecha, y más o menos lo pueden llegar a encontrar máximo como en unos 300, 350.
vámonos con Hitman 2. Curiosamente este es el único Hitman que salió para Nintendo GameCube. Tanto para PlayStation 2 como para Xbox salieron 3. Pero en el caso de la GameCube solo tenemos Hitman 2. No está nada mal la opción, pero creo que sí hubiera sido bueno que sacaran los 3 juegos. La verdad es que este personaje del Agente 47 llama demasiado la atención y sobre todo que, como han visto en juegos que le siguen, tiene estilos muy curiosos para para hacer su trabajo. Y es que este, digamos, juego, una fusión entre... es que sería espionaje táctico. O sea, podría decir que es un Metal Gear, pero un poquito más sanguinario, más preparado, más hecho para justamente piu piu pam pam. Y también no es nada mal juego. Este lo pueden llegar a encontrar en aproximadamente un precio de unos 400 pesos máximo. Y aún así les va a valer la pena, porque les menciono, a pesar de que es el único de los 3 que salió en GameCube, vale bastante la pena. No debería hacerlo, pero vamos a mencionar otro de fútbol, que a decir verdad, a mi parecer es uno de los mejores, Virtua Striker 2002. A mí, como ya les he mencionado, no me gusta el fútbol, pero vamos a mencionar este, porque tiene varias cosas muy interesantes, sobre todo que su control es más fácil de ocupar que en otros juegos, ideal para gente que casi no le gusta jugar, digamos, de manera más realista, porque este juego es un port de un juego arcade. Por esa misma razón es que es más fácil de ocupar y aún así es bastante difícil de acabar. Por el simple hecho también de que quien lo hizo fue Sega, y Sega es sinónimo de... está difícil, está difícil. Te lo voy a poner fácil al principio, pero conforme vas avanzando vas a sudar frío. Y simple y sencillamente Virtua Striker 2002 es uno de esos juegos bastante llamativos. La verdad es que, como les menciono, este juego está porteado directamente del arcade de la Sega Naomi, por lo que los gráficos son bastante buenos. Lo que sí, este juego puede llegar a ser un poco más caro que los demás. Este, vamos a decir que va a llegar a la barrera, llega a los 500 pesos. Y si quieren jugar algo diferente a FIFA, esta es su opción, porque sí, podría haber mencionado los FIFA, pero digamos que en cierta forma entre que son de cajón, en cierta forma entre que ya todo el mundo los conoce. Por eso nos vamos por esta opción, que sería el Virtua Striker 2002. Para los fanáticos de los RPGs, Final Fantasy Crystal Chronicles. Este es uno de esos juegos que desgraciadamente, a que Square Enix, en ese entonces todavía Squaresoft, se peleó con Nintendo por no sé qué tonterías, decidieron no darnos ninguna entrega numerada. Nos dieron mucho spin-off y este es uno de ellos. De hecho es el único que sacaron para lo que sería el GameCube. Está bastante bonito, está bastante padre. Es un RPG también, digamos, de la vieja escuela, y donde nos vamos a encontrar varias cosas interesantes, pero como menciono, no es de la serie numerada, así que vas a encontrar elementos que son de otros juegos, acompañados justamente de varios personajes de otros Final Fantasy, especialmente de los Mogiri. Claro, aquí son un poco diferentes. Este juego les va a durar aproximadamente unas 70-80 horas, si es algo largo, no les voy a decir que no. Y su precio puede llegar a ser como de unos 400 pesos máximo. Claro, para sacarle todo el jugo podrías ocupar tu Game Boy, conectarlo con el cable del Game Boy Advance, pero es muy difícil hoy en día, y sobre todo para que puedan jugar entre 4 al mismo tiempo, sí está un poquito difícil. Pero aún así en solitario se disfruta bastante. Y a partir de aquí vamos con unos cuantos pesos pesados. Fight Night Round 2. Este lo metí más que nada no porque el juego, digamos, principal sea la cosa, sino porque aquí viene algo muy curioso. Incluye el juego de Super Nintendo Super Punch Out. Realmente este juego lo metí solo por esto, porque realmente... ¿cómo se los pongo? Yo lo compré nada más por Super Punch Out, así de plano. ¿Por qué? Porque este juego lo jugué el principal, está entretenido, pero este juego de Super Punch Out
es una verdadera joya, tanto en Super Nintendo como en GameCube. Y la verdad es que es chulada el jueguito de Super Punch-Out. Sí, el juego principal de Fight Night Round 2 es bueno, pero yo lo compré justamente por Super Punch-Out porque es del que voy a hablar. Porque es uno de esos juegos que, a pesar de que parezca que son fáciles, conforme vas avanzando te vas dando cuenta de que no lo es, especialmente cuando llegas a los circuitos más arriba, especialmente con el tercer circuito, que es a donde te topas con pared, y ahí es a donde empieza verdaderamente el calvario para este tipo de juegos. Porque tienes que demostrar mucha agilidad, tienes que demostrar aprenderte los patrones, y sobre todo si quieres superar, digamos, los récords, pues tienes que buscarle la manera, porque no nada más es acabar el juego, porque sí, acabas el juego y ya, pero una vez que ya acabaste el juego vas a decir una vez más, como a mí me pasó en su momento. Ya lo había acabado y dije una vez más, y conforme fue pasando el tiempo, no les voy a mentir, desgraciadamente estoy hablando de muchísimo antes de que existieran los teléfonos inteligentes. Podría decir que yo era el mejor jugador de Super Punch-Out porque tenía unos récords increíbles, me sabía cómo derrotarlos a todos prácticamente en segundos. Creo que había unos que hasta los derrotaba en 5 segundos. Porque ya sabía todos sus patrones para nada más dar 1 o 2 golpes, ¡pum! Ya no se levantaba. Por lo que esa es la magia de este juego, que tiene muchísimo potencial para que estés enganchado horas y horas tratando de superar tu propio récord. Y sobre todo que este juego no es caro. Lo pueden encontrar en un precio aproximado máximo de unos 300 pesos. Que a diferencia de la versión de Super Nintendo, que puede estar un poquito más cara o puede estar al par. Pero digamos que aquí la estrella es Super Punch-Out y el juego gratis es Fight Night Round 2. Sí, suena feo, pero es que es la verdad. Ah, claro que sí, Sonic Mega Collection. Bueno, tenía que mencionar alguna compilación, ¿no? En este caso es la de Sonic Mega Collection. No solo por el hecho de que trae los 3 primeros juegos clásicos de Sonic, sino que aparte trae Sonic & Knuckles, 3D Blast, Spinball y Robotnik Beat Machine. Algo muy curioso es que este juego, el Dr. Robotnik Mean Machine, es más bien inspiró otro juego que lo copió, que se llama Kirby's Avalanche, o también incluso podríamos decir que está basado en Puyo Puyo. En tal caso, el juego es una verdadera joya por tener 7 juegos de Sonic, que yo sé que la mayoría va a estar jugando estos, pero les digo, estos 3 que están aquí también son buenísimos, especialmente el Pinball. La verdad es que por el precio, porque este lo pueden llegar a encontrar en un precio máximo, que yo lo he visto, 400, 450. No tiene desperdicio, se van a entretener bastante, sobre todo porque entre todas las cosas que trae el juego vienen materiales extra, vienen soundtracks, y si no mal recuerdo, no me acuerdo bien, puedes llegar a desbloquear algunos juegos extras, que serían las versiones de Game Gear. Ah, de hecho sí lo menciona aquí, Extra Games, que son los juegos de Sonic 1, Sonic 2 para la versión de Game Gear, por lo que se van a ver un poquito diferentes, pero aún así vale la pena que le echen un ojo. Y como también se me ha olvidado mencionarlo con otros, este llegó a la categoría de Player's Choice, por lo que puedes llegarlo a encontrar un poco fácil. Eso sí, vale muchísimo la pena que lo consigas pero en el mejor estado posible. ¿Por qué menciono esto? Porque este tipo de juegos, como son algo delicados, especialmente cuando son multijuegos, si están rayados en algunos casos, sí puede llegar a afectar que no los lea como se debe, por lo que siempre que compren algún juego tipo compilación, de preferencia asegúrense que venga en buen estado. No era la intención, pero creo que los siguientes 9, contando el Sonic que serían 10, serían recomendaciones sí o sí. Y vámonos con el 9º lugar, Star Wars Rogue Squadron 2. Este juego es una verdadera joya visual, porque no puedo describirlo de otra manera, porque lo estuve jugando bastante tiempo. La verdad es que sí me costó mucho trabajo, incluso pasar la primera misión, la misión de la Estrella de la Muerte, donde tienes que destruirla, porque tienes que tener muy buenos reflejos y muy buena vista, porque los escenarios están tan bien detallados, o sea, no son, ¿cómo decirlo?, unas texturas todas feas, no, son unas texturas bastante padres, los escenarios se ven muy increíbles, me dejó un gran sabor de boca, y sobre todo, pues, como siempre,
es Star Wars. La verdad es que el estar utilizando las naves para estar recorriendo lo que serían pues las películas hasta ese entonces, porque nos vamos a encontrar con algunas cosas posiblemente de otras películas de antes del episodio 4, pero ay, es que la verdad sí, es una recomendación de tienes que jugarlo, tienes que conseguirlo, por el simple hecho de que va a valer cada peso. No es un juego caro, lo pueden llegar a encontrar cuando mucho en unos 300 pesos. Y créanme, vale muchísimo la pena. Este tipo de juegos, la verdad es por lo que luego veo que la consola GameCube sí estaba muy adelantada. Vámonos con otro RPG que sería Tales of Symphonia. Este es un RPG que muchos amigos en su época me lo recomendaban. No se imaginan cómo estaban de viciados con este juego. Lo estoy recomendando en este caso por parte de ellos, porque yo personalmente no lo he jugado por cuestiones digamos sentimentales, pero voy a hablar en su nombre de ellos y decirles que este juego es una verdadera joya que te va a mantener pegado por lo menos 80 horas en su campaña principal. La cosa es que es un juego, como les menciono, grande. Son 2 discos y unos gráficos excelentes para la época. En ese entonces, de verdad, como les digo, Namco, Sega y Nintendo fueron los creadores de la GameCube. Entonces Namco sabía cómo crear algo que se viera chulo de bonito. Y Tales of Symphonia lo demuestra. La verdad es que todo lo que me mencionaron, sobre todo el hecho de que para completarlo al 100% sí te vas a tomar unas 200 horas según me había dicho un amigo, porque sí toma bastante tiempo. Y todavía alcancé a jugar, digamos, el Tales of Fantasía, que es el primero de todos. Y me dijo, es igualito el sistema de juego. Entonces, ya sé cómo funciona. Es un sistema de juego bastante diferente a lo que estás acostumbrado. Si juegas a los JRPGs, es decir, por turnos. Sí, también es por turnos, pero al mismo tiempo un poquito más dinámico. Ah, sí, olvidé mencionar el precio. Este juego pueden llegarlo a encontrar aproximadamente en un precio de 450 a 500. También llegó a salir en línea Player's Choice, por lo que sí es un poquito más fácil de encontrar que otros. Yo creo que ya muchos se lo esperaban y decían a qué horas lo iba a mencionar. Need for Speed Most Wanted. Tal vez el Need for Speed definitivo. Porque a la fecha creo, porque también sí les digo, he jugado varios juegos de esta saga. No se ha visto algo como lo que tiene este juego. Personalización, música, escenarios, historia, gameplay. Lo tiene prácticamente todo. Y como dicen en muchos casos, ya no hacen juegos como estos. Y la versión de GameCube está bastante padre. Claro, la mejor versión viene a ser la del 360, pero en este caso vamos a quedarnos con la versión de GameCube para nuestra colección. Y a pesar de todo, no es un juego tan difícil de encontrar. También llegó a salir en Player's Choice, por lo que no les va a costar tanto trabajo encontrarlo. Su precio puede llegar aproximadamente a unos 400 pesos, que es a lo que yo lo he visto. No es tan caro como su contraparte en el Xbox 360, que es así, anda por las nubes. La verdad es que tiene una dificultad bastante buena, especialmente a la hora de que te van persiguiendo. Y también las carreras, oh qué chulada de cosas. La verdad es que el mundo abierto que tiene este juego me sorprendió porque no se había visto algo así en mucho tiempo. De hecho, este es un juego antes de lo que sería Need for Speed Carbon. Por esa razón es que es como, en cierta forma, y digo en cierta forma como un pionero, pero pues sí, ya había otros antes. Y yo sé que algunos me podrían decir, oye, ¿y por qué no metiste los Need for Speed Underground? Siento que este está más pulido, este vale más la pena, ahora sí que razón, diversión, dinero, a comparación de los otros. Claro que sí, uno de peleas, Soul Calibur 2. Soul Calibur 2, a decir verdad, es uno de esos juegos de peleas tridimensionales que tiene un sistema de batalla tan pulido, tan bien hecho, que a pesar de que parezca fácil de ocupar, ya cuando empiezas a encontrarte gente que domina ese sistema, vas a decir, ¿y este güey cómo le hizo? En este caso Soul Calibur 2, como salió en 3 plataformas, en las 3 plataformas a cada una le dieron un personaje diferente. En el caso de GameCube les dieron al duende Melodía del Tiempo. Y la verdad es que fue un gran acierto porque el jugar con Link es una experiencia muy diferente a otros personajes. Y sí, tiene digamos las voces de Ocarina del Tiempo.
Es un juego que tardas bastante en dominar, es un juego que incluso llegó a salir en arcade. El juego está casi porteado del arcade, porque como les digo, Namco, ellos se dedicaron justamente a dejar este juego bien pulido, especialmente para el GameCube. Porque lo he jugado en todas en las otras dos plataformas, en lo que sería Xbox, en lo que sería PlayStation 2. Pero la de GameCube es la que siento como más fluida, como la que siento más trabajada. Pero sí, o sea, definitivamente el hecho de que salga el Duende Melodía todavía le da un plus más grande. Como menciono, no es un juego caro, también salió en Player's Choice, por lo que pueden llegar a encontrar este juego un poquito más fácil que otros y ronda aproximadamente un precio de unos 300-350, que es más o menos a lo que yo lo he visto. Con el quinto lugar nos vamos a quedar con Star Fox Adventures. Star Fox Adventures es un juego que, bueno, tenía otro nombre, iba a salir para el Nintendo 64, se retrasó y créanme, agradezco mucho que se haya retrasado porque jugar esta cosita en el GameCube no tiene desperdicio. Muy buen juego, una historia bastante buena, sobre todo si eres fanático de Star Fox como yo. Y sobre todo porque empiezas a ver la historia del equipo desde otra perspectiva. La verdad es que tiene exploración. Al final es a donde se encuentra la sorpresa, la gran sorpresa, que es por lo que mucha gente también cuando lo jugó dijo, no manches, qué increíble, no, está padrísimo. Muchos amigos que lo estuvieron jugando cuando me lo contaron la primera vez me dijeron, no güey, cuando lo acabes vas a ver lo que es lo bueno. Y sí, tienen mucha razón. Cuando llegas al final te vas a encontrar con una sorpresa increíble. La verdad es que no les quiero hacer mucho spoiler de este juego, pero sí les recomiendo que le den una oportunidad. Y como mencionó, también este juego llegó a salir en Player's Choice, por lo que pueden llegarlo a encontrar un poquito más fácil. Y este sí lo pueden llegar a encontrar, este es uno de los más caros, por así decirlo. Sí puede estar entre los 450 a los 500. Claro que sí, un Metroid a fuerzas tenía que estar aquí. Y en este caso, Metroid Prime. Esta es la versión de 2 discos, pero vamos a enfocarnos como si no tuviera el bonus disc. Metroid Prime 1. Es un juego que lo vino a cambiar todo dentro de la saga Metroid y que a decir verdad lo hizo para bien. ¿Por qué? Porque nos dejó realmente un estilo de juego que no compite con los anteriores. Un estilo de juego bastante diferente, un estilo de juego que la verdad nos recuerda muchísimo a juegos de primera persona antiguos, por así decirlo, pero también con un, digamos, lavado de cara bastante bueno, o más bien un zarpazo de tigre, que estoy diciendo, un zarpazo de tigre a comparación de otros juegos de primera persona, pero también no pierde el clásico encanto de ese estilo de juegos. Pero a decir verdad, también una cosa preciosa, lo desgraciadamente no lo he podido hacer yo, es que puedes conectar este juego junto con Metroid Fusion para desbloquear el primer Metroid. Desgraciadamente no supe cómo hacerle, estoy muy manco o qué sé yo. Se supone que lo activó, pero algo a destacar de este juego es que justamente, a pesar de ser, digamos, el inicio de una nueva franquicia, mucha gente lo criticó en su momento porque dijeron que no se parece en nada a lo que yo estaba esperando. Pero una vez que lo jugaron, una vez que vieron que el gameplay era bastante bueno, bastante fresco, es lo que es hoy. Y justamente ahora con la llegada del Switch 2 estamos esperando Metroid Prime 4. Ah, sí, su precio de este juego puede depender de una cosa, que sea Player Choice, porque también lo pueden llegar a encontrar más fácil, o que venga con el bonus disc. Cuando viene con el bonus disc es una versión mucho más cara, pero si encuentran la versión estándar pueden llegar a encontrar, cuando mucho, en un precio máximo, a lo que yo lo he visto, de 400-450. Ya la versión de bonus disc, sí, esa sí llega a variar un poquito más y puede subir unos 200-250 más. El puesto 3 de esta lista se lo lleva Midway Arcade Treasures 3. Como ya lo mencioné, esto es mi opinión personal, pero es que este es un juego que yo no podía dejar ir, justamente porque es una compilación de 8 juegos, pero aquí los dos importantes, porque realmente son los que más valen la pena, es Hydro Thunder y San Francisco Rush 2049. Otro que vale mucho la pena es Off-Road Thunder.
que la verdad es buen juego, pero no sé, no me llamó la atención como estos dos. Pero yo lo compré especialmente por este, porque como les menciono, estos juegos están básicamente calcados del arcade. Entonces, la experiencia, los trucos, todo lo que hayas visto en un arcade, si es que los jugaste en su momento de esa manera, lo vas a poder realizar aquí. Y la verdad es que para mí, vale muchísimo la pena, porque yo me he pasado de verdad horas y horas tratando de superar mis récords, especialmente en Hydro Thunder y en San Francisco Rush, porque son juegos en cierta forma fáciles de entender, pero muy difíciles de dominar. Especialmente porque, digamos, cada bote en Hydro Thunder tiene sus propias características. Entonces, encontrar el que se acomode más a tu estilo de juego es lo que puede hacer la diferencia entre si logras el primer lugar, porque incluso para avanzar tienes que llegar en primer lugar en algunas pistas, o realizar un gran récord. Especialmente también porque hay atajos, y descubrir todos los atajos es una... Bueno, yo me tardé años en encontrarlos todos. El juego en cierta forma está en un precio bastante bajo a comparación de otros. Incluso más que el 2, porque el 2 también lo iba a mencionar, pero ese sí está un poquito más caro. Pero esta es la opción para mí, y este está en aproximadamente 300 pesos. El top 2 es ese juego que no solo te va a entretener horas, te la vas a pasar cantando. Crazy Taxi. Aunque no lo parezca, aunque es un juego arcade, porque mucha gente tiende a pensar que los juegos arcade simplemente son algo que acabas en minutos y ya. Crazy Taxi te va a mantener horas tratando de superar tu propio récord. Y sobre todo porque las canciones que aparecen aquí son una delicia y te la vas a pasar cante y cante. Especialmente con los Offsprings, con All I Want. La verdad es que me hice muy fanático de Crazy Taxi porque su gameplay es demasiado adictivo. Es uno de esos juegos que empiezas una vez y dices, ah, ya estuvo padre, vamos a jugar otra vez. Y así te la vas a pasar, hasta que en una sola sentada, digamos, para intentar superar tu récord, puede pasar fácilmente una hora, cosa que en un juego arcade es algo impensable, porque técnicamente deberías acabarlo cuando mucho en 40 minutos, pero ya estar una hora, y hay gente que lo ha logrado mantener hasta hora y media. Yo no he podido más allá de la hora, siendo honestos. Y aún así no logro los puntajes que he visto que hacen otras personas. Sobre todo dominar todos los tipos de trucos es muy difícil. Por esa razón es que es un juego que, a pesar de que sea un juego arcade, que lo reitero, los juegos arcade son pequeños, vale muchísimo la pena. Con 4 personajes a elegir y sobre todo cada uno con un carisma muy diferente. Pero como siempre yo nada más elijo a Gina. Pero los otros también son personajes que han estado en otros juegos y que por obvias razones, si ustedes buscan en algunos otros lugares, van a ver que hay gente que le rinde tributo a este juego por algo, y ese algo lo tienen que descubrir ustedes consiguiendo este juego. Ojo, si llegan a conseguir la versión digital, por así decirlo, ya no van a encontrar las canciones de los Offspring y van a encontrar los nombres de varios locales ya cambiados, porque este juego, en la época en la que salió, tenía convenio con varias marcas, por lo que van a encontrar marcas comerciales reales que en ese momento se unieron al juego para promocionarse. Las versiones nuevas, que se podría decir del 2006 para arriba, es decir, el relanzamiento, con lo que sería Crazy Taxi Far Wars para el PSP, y las versiones de tienda de PlayStation 3, Xbox y en Android, ya no traen todos los detalles que hacen que este juego sea una verdadera joya. Ah, sí, antes de que se me olvide, el juego salió en Player's Choice, no es difícil de encontrar, pero también no es muy caro. Pueden llegarlo a encontrar en un precio aproximado de 350 máximo. Ya después de eso creo que ya sería un abuso, pero créanme, este sí vale cada centavo que pague. Ah, sí, otra cosa, yo lo recomiendo tanto porque este juego entra dentro de mi top 10 de juegos del GameCube. Por eso es que lo recomiendo tanto. Porque sí, hay otros juegos que no he mencionado, pero porque son en esta lista no entran dentro de los parámetros para meterlos. Pero aún así, este sí entra dentro del top 10. ¡Ay, chulada del juego! Se me hace que ahorita que termine voy a jugarlo. Y para finalizar,
Este no lo puedo mostrar bien porque está nuevo. Mega Man Anniversary Collection. Esta compilación trae 8 juegos de Mega Man de la serie numerada, más 2 juegos extras de lo que serían los juegos arcade que salieron durante 1996-97. Este, la verdad, es un juego que van a estar horas, horas y horas jugándolo si son fanáticos del Mega Macho. Especialmente porque, bueno, al menos en mi caso, los controles son bastante cómodos, por así decirlo, con el control del GameCube, a pesar de que utilices el stick, cosa que a mí no me gusta usar en este tipo de juegos de plataforma, porque tienes que ser un poquito más, ¿cómo decirlo? Más preciso, porque sí, hay algunas escenas, como en Mega Man 2, en la escena de Quickman, donde tienes que ser, bueno, habilidoso con los reflejos o llevar el arma de Flashman. Eso significa que eres, bueno, que no le sabes al Mega Man. La verdad es que este juego es uno de los, de verdad debes tenerlo, porque te vas a entretener muchísimo, pero muchísimo. Los 8 juegos de Mega Man, echártelos una y otra vez, a pesar de todo no te cansan, no sé por qué, o sea, tienen un valor de rejuego gigantesco. Y más que son 8 juegos de Mega Man, bueno, vamos a poner que sean 7, porque el 8, bueno, técnicamente también el 7, pero más por el 8, son juegos que te dan una opción para que puedas elegir el orden en el que quieres acabar el juego, en el que quieres pasarlo, cosa que le da un increíble valor de rejuego y sobre todo tú también te pones tus propios métodos para poder acabar el juego. Y la gran ventaja es que este juego, si lo pones en tu consola, concretamente en tu GameCube, ojo, bueno sí, también en tu Wii, si lo llegas a conectar a tu pantalla, se va a ver a pantalla completa, cosa que en las compilaciones siguientes ya las pusieron, digamos, rescalado, o lo que le llamarían Perfect Pixel, y se ve la imagen pues con un marco. A mí me gusta más que se vea completa la pantalla, pero es decisión de cada quien. A mí me gusta que se vea completo, así todo el cuadro, y por suerte la música, la jugabilidad y sobre todo incluso algunos truquillos están íntegramente calcados en este juego. No le quitaron algunas cosas a los juegos, le pusieron más cositas, digamos, como bonus, pero por eso vale muchísimo la pena, la verdad. Y sobre todo, a diferencia de las cosas que hizo Capcom con respecto a las siguientes compilaciones, donde ya metieron Mega Man 9 y Mega Man 10, aquí todo cupo en un solo disquito, sin problema alguno. Yo no sé por qué tuvieron que hacerlo en 2 partes las siguientes recopilaciones, pero bueno. Como bonus voy a mencionar por lo menos 3 juegos que estos sí ya son un poquito más caros, pero también son juegos que debes jugar por lo menos una vez, aunque sea en, ya saben, yo ho ho, pero si los llegan a encontrar, créanme, valen muchísimo la pena, así que vamos para allá. El primero de ellos es justamente, ahorita que está de moda, Capcom contra SNK 2. Esta es la versión Easy Operation. La verdad es que esta es muy, bueno, no es muy diferente al que acaban de sacar, porque esta es la versión, digamos, de consola, no la versión de arcade, no la versión de Sega Dreamcast, no la versión de Naomi, no, esta es la versión, digamos, de consola. ¿Por qué? Porque trae una forma de jugar un tanto diferente, que es lo que lo hace Easy Command. Quiere decir que puedes utilizar el stick derecho para realizar los movimientos especiales. Para quien no tiene mucho conocimiento o para quien quiere probarse jugando contra una persona a ver qué tanto le ganan con el Easy Operation. La verdad es que este juego es uno de los mejores exponentes de peleas que he conocido. Me encanta, me fascina, o sea, no se imaginan por qué este juego lo tengo 3 veces. Me falta la 4ª vez, que sería la de Dreamcast, y posiblemente 5ª vez. Y 6ª, si quieren ponerlo así, con Switch y PlayStation 4. Definitivamente un juego que deben conseguir si es que son aficionados a este tipo de juegos de pelea, y sobre todo si tienen con quién jugar, porque a decir verdad es lo que lo hace que brille demasiado este juego. Este, sí, no les voy a mentir, su precio supera los 500 pesos, estamos hablando que puede llegar a costar, dependiendo, porque yo lo he visto hasta en 800 pesos, pero créanme, vale mucho la pena. Otro, para mí, peso pesado, Star Fox Assault. Este juego es la continuación directa de Star Fox Dinosaur Planet o Star Fox Adventure. La verdad es que el juego se saca un 10. Con varios modos de juego, la verdad es que la historia está padrísima. O sea, me encantó la historia como no tienen idea.
y sobre todo el gameplay, al menos de las escenas donde utilizas las naves, porque este tiene varios modos de juego que sería a pie, en tanque y en nave, como lo que podría decirse los modos multijugador de Star Fox 64. Pero las misiones donde utilizas a la nave, ¡ay! Una verdadera chulada. O sea, controles, movimiento, gráficos, música, o sea, este juego para mí es un 10 de 10. Pero como les menciono, no es más barato que otros. Este lo pueden llegar a encontrar aproximadamente entre los 600 hasta los 750 pesos. Y ahora sí, por último, F0GX. Tal vez uno de esos juegos que necesitas tener en tu colección sin importar el costo. ¿Por qué? El juego es una verdadera belleza gráfica para esa época. El juego realmente se mueve a 60 cuadros por segundo. La velocidad con la que se ven los gráficos, la velocidad con la que interactúas y sobre todo la dificultad, porque conforme vas avanzando y vas puliendo tus habilidades, vas a encontrarte con las dificultades de experto, y creo que la última, no recuerdo cómo se llama la última dificultad, o si era experto, pero ahí te van a hacer ver tu suerte y sobre todo, bueno, te van a sacar canas verdes de que en un solo descuido de que estuvieras en primer lugar, ¡pum!, de repente llegas al lugar 29, 30 y ya no te recuperas. Y otra vez, este juego está fuertemente basado en una versión arcade, que es F0AX. De hecho, dentro del código de este juego, con un Game Shark o con unas... bueno, si saben ocupar Ocarina en el Wii, pueden convertir su juego en la versión arcade. Claro, no tiene todos los componentes, pero sí, todo el código del juego AX está dentro. Modificado, pero está dentro del juego. Y creo que este es el juego más caro de la lista que vamos a mencionar, porque su precio roza arriba de 1000 pesos. Pero créanme que vale cada peso. Y bueno, muchachos, eso sería todo por este video. Espero poder crearles otro, esta vez con la recomendación que ustedes me dejen en la caja de comentarios, ya sea aquí en YouTube o sea en TikTok. Cualquiera de las dos podemos crear una nueva lista con respecto a títulos que son baratos, que llaman la atención y sobre todo que son bastante buenos. Por lo mientras, cuídense mucho, nos estamos viendo y hasta la próxima. ¡Ahí se ven! ¡Wow!